Grabamos. La idea es que eso puede ocurrir incluso hasta con presidentes. Sin embargo, pues bueno, o sea, si tomamos en cuenta que casi es un requisito constitucional que el presidente sea originario del país que de donde se gobierna, pues ya eso es una situación, pero verdaderamente excepcional. Pero bueno, o sea, existen dos estados dos sujetos de derecho internacional. En cambio, lo que poníamos nosotros en la Unión Real es que están bajo un mismo rey, un mismo jefe de estado, pero por alguna razón y para mayor comodidad, juntan sus soberanías y entonces se vuelven un solo sujeto de derecho internacional. Como lo comentamos en algún momento, uniones reales, pues fueron Suecia y Noruega en algún momento. En algún momento de la historia hay una ciudad alemana que se llama Hannover y la corona inglesa estuvieron ligados y obviamente del rey de Inglaterra decidía sobre Hannover. Hannover es una colonia o es un territorio actualmente alemán, pero en su momento como principado, pues estaba bajo el dominio del rey de Inglaterra. Ahorita, si me preguntan, oiga, ¿hay alguna unión real? No la hay. Prácticamente la unión real se ha extinguido. Y si me preguntan, ¿hay una unión personal? Difícilmente, difícilmente. Para que hubiera una unión personal actualmente, tendría que existir la alegre coincidencia de que un solo país se dividiera en dos y entonces una persona oriunda de alguno de los dos que todavía tuviera el reconocimiento como personaje, como jefe de Estado del Estado que se divide, se queda como presidente de ambos. Pero sería una muy, pero muy feliz, pero también muy escasa coincidencia. O sea, no es algo que se pueda dar en estos momentos. Hay que entender que Simón Bolívar lo veían como el padre libertador. Por eso le dieron las tres presidencias o las dos en su caso. Pero pues no, no es así. No es algo que sea tan actual. Entonces esa es la situación. Después por ahí me preguntaron del protectorado. Había una persona que preguntó del protectorado. ¿O no es el protectorado? Es el Vaticano, ¿no? Sí, profe, lo hice yo, Ah, que ok. si el Vaticano también estaba dentro de una neutralidad. No, el Vaticano no es neutral. Pues vamos, si estamos en discusión sobre si es Estado o no. ¿Para ustedes es Estado, Saúl? Pues para mí sí, por los tratados de Letrán. No, bueno, o sea, no sea pragmático, o sea, en realidad Ah, considera que sea un Estado. no, se me hace como que una cosa muy pequeña, ¿no? Pues Para poder para, tener la calidad. Simplemente la territorialidad, pues sí, como que no. o sea, Y hasta la población, ¿no? Solo tendría de cierta forma como que la soberanía y eso por el Papa, pero nada más. pues sí, pero pues es muy discutible todavía hoy que tenga todo lo necesario para, este, a ver, dice Shanti algunas cosas, déjenme ver. A ver, Shanti, ¿qué tanto dice? No puede hablar, pero ¿qué tal mensajea? A ver, dice, para mí no es Estado por todas las condiciones, incluso para la nacionalidad. Pues no, pues simplemente, o sea, le dieron la calidad de Estado a Italia, nada más para no tener bronca con el Papa, o sea, ha de ser bien desgastante, es como la tía Molona que nada más le dice, sí, tía, es lo que usted me diga, pero nada más lo haces para que ya no esté molestando. Y eso fue lo que sucedió con esa tole con el dedo. Pues sí, o sea, es por eso le dieron la soberanía y por eso le digo a Saúl, o sea, pues es que para siendo pragmático, pues sí, es Estado. ¿Por qué? Porque lo reconocen otros, pero así que de verdad, digamos, es que tiene los tres elementos del Estado, pues no. Ahí sí es una situación bastante, arbitraria y bastante difícil de revertir, pero pues obviamente para mí no es Estado. Si es Estado porque lo reconoció en Italia, pero pues no es Estado porque no tiene los elementos. Eso es una situación evidente. Pero bueno, pero
que sea neutral, nunca ha sido neutral. Nunca ha sido neutral y lo digo con conocimiento de razón. Les recuerdo que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba diciendo tanto del holocausto judío, la Iglesia Católica, que era, digamos, una de las más importantes religiones en la Alemania nazi, se quedó con la boca callada, con la boca callada, no dijo ni pío, que deberíamos decir si somos católicos y nos infunden que debemos de ser caritativos y debemos de ser este, humanos y también darle a las partes lo que corresponde, que debemos ser justos, pues la Iglesia Católica no fue nada justa con el holocausto judío. Al contrario, apoyó y pues hay que recordar que Joseph Ratzenberg o el antiguo papa que se llamaba Basilio XVI, sí se llamaba Basilio, ¿no? O, ¿cómo se llamaba este hombre? Basilio, no, ya me acordé que no. Benedicto. Benedicto XVI, Benedicto XVI, que Benedicto quiere decir bien dicho, pues la verdad es que pues, tiene unos antecedentes muy conocidos en las juventudes nazis. Y alguna vez le dije yo en un examen profesional, no, pues, o sea, ahorita ya a quién persiguen que tengan antecedentes nazis, o sea, ya todos se murieron. Y entonces el maestro Pascual Lira, que era específicamente así, el típico crítico de todo, el criticón si quieren, pero el típico crítico, me dice, no, espéreme, Ratzenberg, Benedicto XVI, estuvo en las juventudes nazis y era católico. Entonces, la verdad es que no puedes tú confiar en una institución que nomás toma las cosas a su conveniencia. Se abstuvo hasta no ayudar, pues es obvio, se estaba haciendo una injusticia y ellos dejaron pasar las cosas. Entonces, pues la verdad sea dicha, pues sí es no podríamos decir que la Iglesia Católica pues es neutral. Claro, se busca que la figura papal no tenga la visión, esa imagen que tratan de promoverle al Papa, de que es una persona de paz, de que es una persona que busca la paz en el mundo, que se va con los musulmanes, con los altos sacerdotes musulmanes o con los altos sacerdotes judíos. Tuvo que pedir la Iglesia Católica perdón a los judíos por haber dejado que los nazis les hubieran hecho todo lo que hicieron, pero le pidieron perdón casi 40 años después, o sea, como dicen, un perdón no dado a tiempo, pues ¿de qué sirve? Entonces, pues no podríamos considerarlo como un país neutral. Claro, quiere mantener esa imagen y por eso generalmente al Vaticano se le procura no involucrar en cuestiones de política en donde se estén violentando algunas cuestiones así, o en un momento dado, pues lo que hace es ir a rogar y decir, vamos a orar porque ya no estén peleando tales y tales países, pero no, ahí sí no, a Saúl, no podríamos considerarlo como un estado neutral, para nada, ¿eh? Para nada. Esa es la situación. Ok, ¿alguna otra cuestión más si no, para empezar a ver lo de los organismos internacionales? Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las... Ok, a ver, yo sé que no les gusta que les pregunte esto, pero ¿ya vieron la conferencia que dimos el miércoles? No, profe, aún no. ¿No la Oiga, ven? profe, de hecho, yo tengo una duda referente a eso de la conferencia. ¿Qué pasó? Esa conferencia ya entra dentro del siguiente periodo, porque, por ejemplo, ya tengo las 6 conferencias, entonces Ajá, sería la séptima, pero no sí, sé si ya entra en el siguiente. sí, ya entra. Ya no puede subirla esta semana, la subiría Ujú. el lunes, pero sí ya entra para el segundo Perfecto, parcial. profe. Ok, Gracias. Profesor, una pregunta, ¿se subiría en la semana 7? no. Si alguien le hubiera faltado
y lo hubiera querido subir, todavía tenía todo el miércoles para subirla, pero yo no sé si habrá habido casos que sí la hayan subido como una sexta conferencia, pero si usted no la subió, tendrá que esperarse la próxima semana para que yo le abra el conferencias de la semana 8 y ahí la va a poder subir. Gracias. Pero bueno, independientemente de que si la suben o no la suben, ¿hay alguna pregunta al respecto? Porque está bien interesante el tema y nos quedamos a la mitad, ¿eh? Si dijera yo, bueno, pues es que de verdad abarcamos todo. Claro que la que me da risa el maestro Rosales a veces porque casi nunca, siempre me deja a mí la chamba dura y ahora se aventó su presentación y fueron casi 50 minutos que estuve él hablando solo. Y se supone que era conversatorio, se supone que hablamos los dos, ¿no? Pero pues sí me dio risa eso, pero bueno, o sea, tampoco, muchas veces en los exámenes profesionales yo hago mis preparación de mis preguntas y resulta ser que todas las preguntas, el primer sinodal, y entonces me deja a mí y digo, bueno, pues vamos a tener que improvisar. Pues pasó lo mismo el día del miércoles porque tuve que improvisar. Ahora, lo que traté de hacer es meter un poquito de polémica porque pues así como que me dijera Mario que estuvo muy bien la reunión, pues a mí no me convence que estuvo bien, y yo no creo que ya se hayan logrado acuerdos importantes. Él decía, bueno, a final de cuentas hay que para quien sí es un éxito, y principalmente los López Obradoristas, pero hay muchos que pues, no, es un fracaso, pero del tamaño del mundo. Es como después de haber ganado la medalla de oro en las Olimpiadas, que te eliminen en las siguientes Olimpiadas en la primera ronda, así de ese tamaño, como le pasó a Alemania, que venía de ser campeón del mundo y ahora le lo borraron en Rusia, ¿no? Pues esa situación es así de dramática, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, yo sí quiero comentar porque me decían, es que son los inicios para acabar con la OEA. No se va a acabar con la OEA. Se necesitan más de buenos deseos para acabar con la OEA. Y yo creo que si yo fuera presidente de México, lo plantearía de otra forma. O sea, de plano, de plano, de plano. O sea, ¿qué te obliga la OEA? El tratado de la Carta de Bogotá. Pues sí, simplemente denúnciala. Mete tu denuncia, que ya las condiciones han cambiado y que no te conviene. A ver qué dice. Lo más seguro es que no, no seas mala onda, quédate. No, pues ya no me convence, ya no me sirve. Denuncio. Si México denuncia, pocos o muchos, pero va a haber varios países que van a decir, pues a mí tampoco me conviene, denuncio, y de pronto van a venir las denuncias. Y entonces, pues ahí se va a poder romper. Pero si tú quieres estar bien con Dios y con el diablo, sí vamos a hacer una nueva OEA, no Estados Unidos, no nos vamos a salir de la OEA, pero sí vamos a hacer una nueva OEA. Ah, no, no, espérate, es que necesitamos vacunas, no nos vamos a salir de la OEA. Ah, pero sí nos vamos a salir de la OEA. O sea, ese juego es absurdo. ¿Quieres acabar con la OEA? Denúnciala. Ya no quieres estar ahí, denúnciala. No va a faltar 2 o 3 países que digan, ah, yo me voy con México porque es mi cuatito. Y entonces a lo mejor puedes lograr algo, pero denúnciala. Ah, no, es como el chavo, ¿no? Que Kiko decía, y vamos a jugar y luego, y yo pateo, y luego bateo, y luego corro, y después, no, pues así no puedes, mi amigo, tienes que ser activo. Si te quedas como el chavo del 8 a patear y a patear y a patear y ponerte nervioso, pues no sirve. Entonces, yo creo que ahí sí podría acabar con la OEA, pero pues el problema está en que quieres estar bien con Estados Unidos y quieres estar bien con los demás, pues no se puede. Ahora, por conveniencia, quieres estar bien con Estados Unidos, no se te critica, la verdad. Ni Cuba ha tenido la oportunidad de decirle a México, qué gacho eres, antes nos apoyabas y ahora nada más le haces caso a los gringos. No lo ha dicho, jamás lo ha dicho. O sea, ¿por qué? Pues porque México ya decidió, pero no puedes andar dando esos bandazos tan terribles de, ahora sí, mañana no, ahora sí soy de la OEA, ahora ya no quiero ser de la OEA. Pues si no vas a querer ser de la OEA, denúnciala. Pero pues también me parece que Marcelo no conoce derecho internacional.
Pues es más, la ONU se ha dicho, no funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque los 5 países que tienen el control de las Naciones Unidas hacen que todas las decisiones que saquen de las Naciones Unidas no funcionen. Y entonces, lo que decía mi Modesto Seara, situación de derecho internacional, denúncienla. Si yo no estoy de acuerdo porque falta democracia en las Naciones Unidas, denúncienla. Si Alemania, si Japón, si Italia, si Gran Bretaña, si quizás hasta Suiza, de pronto dicen, pues no nos sirve la ONU, vamos a hacer una nueva organización internacional basada en principios más democráticos. ¿Ustedes creen que otros países no van a irse con ellos para crear un nuevo instrumento internacional y que no estén los 5 de siempre arriba, nada más bloqueando y bloqueando las decisiones? Eso lo dijo Seara Vázquez en algún congreso de la MEI. Y la pregunta es, pues hasta esto, el mundo se ha quedado atrás porque simplemente les da miedo, les da temor reverencial, pero cuando no deberían de tenerlo, porque si Estados Unidos controla la ONU y controla la OEA y a ti ya no te conviene, pues tendrías que hacer un algo distinto, denúnciala y crea tu propia organización, eso se puede hacer, pero no, vuelvo a insistir, quieres estar bien con Estados Unidos, ese tipo de cosas son las que no podemos dejar de pensar que están mal. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a entrar en las organizaciones internacionales. Déjenme sacar la presentación que está a presentación ya de la unidad 5. Les recuerdo que esta es la última antes del primer parcial. No lloren, no griten. Nada más acuérdense. Y vamos muy bien porque estamos a finales de septiembre y terminamos en noviembre. Aquí en las próximas unidades va a haber unas muy, muy larguitas y va a haber unas muy pequeñas. Ya voy a arreglar lo dice Saúl Aguillón, no solo Marcelo, todo su gabinete desconoce el derecho. Pues sí, tal vez, pero el problema para mí es más preocupante porque Marcelo se supone que tiene estudios de relaciones internacionales y no por cualquier escuela, por el Colegio de México. Entonces, por eso lo nombraron secretario de Relaciones Exteriores y a final de cuentas, pues es el que menos sabe. Y a mí me da mucha risa porque no es porque le tenga mala fe a Marcelo Obrar, pero cuando se puso a decir que Almagro era un pésimo secretario general de la OEA, pues la respuesta de Almagro, muy diplomática, pero muy interesante, fue, pues yo lo único que le deseo, señor Ebrard, es que no se le vuelva a caer otra construcción que haya hecho durante su gobierno en la Ciudad de México. Con eso lo aplastó, punto. La línea 12, pues era la obra maestra de Ebrard, y resulta ser que se cae un buen tramo y se mueven personas, pues créanme que sí es una situación compleja. Pero bueno, ya dejemos que ellos arreglen sus problemas. Los antecedentes de las organizaciones internacionales los tenemos en las ligas griegas, principalmente creadas para la autodefensa. Y ejemplos tenemos la Liga Beócica, la Liga Peloponésica, la Liga Panhelénica, la Liga Iónica, la Liga Beócica. Estas son ejemplos de organizaciones que ya se establecieron. Hay que recordar que aunque manejaban prácticamente el mismo idioma y la misma religión, las ciudades-estado griegas eran más cercanas a lo que podríamos entender como una confederación que a una unión real. Sí, compartían muchos aspectos, pero ellos manejaban la idea de las ciudades-estado. Por lo tanto, Atenas, pues no era lo mismo que Esparta, y no es lo mismo que Macedonia, y no era lo mismo que Creta, ni era lo mismo que ninguna de las reuniones de las regiones de la propia Grecia. Por lo tanto, solamente se unían cuando
por alguna razón sentían que estaban de alguna manera comprometidos sus territorios. Ahora, quizá el gran momento de crear una situación distinta de una liga de autodefensa, lo tenemos en el Congreso de París de 1815. Sí, efectivamente, acabamos de nombrar que en 1815, ¿qué país se constituyó como de neutralidad perpetua? Uf, y lo acabamos de decir. Suiza. Suiza, sí, efectivamente. De donde vienen las enchiladas, no es cierto. Las enchiladas suizas nada más son suizas por el queso. Pero bueno, o sea, las enchiladas suizas, bueno, más bien Suiza, se ve que tengo hambre. No, acabo de comer enchiladas suizas. Lo que pasa es que hoy fui a sacar mi credencial de lector. Si alguien no lo ha hecho, es un sacrificio, es una tortura china. Me mantuvieron 3 horas parado, esperando. Y yo tenía cita, es lo peor, dicen que para las citas, para que no se anden amontonando las personas, y en el INE estaban todas amontonadas, fue terrible. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Suiza fue creada en el Congreso de París de 1815, que se creó precisamente para resolver problemas europeos. Hay que recordar que Francia y Alemania siempre habían sido enemigos, Inglaterra y Alemania siempre tenían problemas, y entonces el Congreso de París trató de atraer a todos los grandes príncipes de la Europa del siglo XIX para tratar de buscarle solución a todos los grandes problemas del siglo XIX. Sin embargo, bueno, salió una institución que es en este caso Suiza como un estado en neutralidad perpetua. Y después de la Primera Guerra Mundial, tenemos la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, después de haberse firmado los tratados de Versalles, y tenía ya una estructura muy similar a la ONU. Había secretario general, había una asamblea general, había un consejo de seguridad y había una corte permanente de justicia internacional. Todos esos eran órganos de la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, como quieran llamarle, porque así también se le conoció. Sin embargo, la Sociedad de Naciones tiene un problema muy grave. ¿Cuál fue? Que el principal instigador, el principal creador, el principal orientador y el principal ejecutor de la Sociedad de Naciones fue Estados Unidos, que entró a la guerra nada más para decidirla. Y a final de cuentas, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos jamás ratificó el tratado creador de la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, aunque fue todo el que organizó toda la fiesta, ni siendo el principal invitado, no fue la fiesta. El no haber entrado en la Sociedad de Naciones le dio a la Sociedad de Naciones una puñalada trapera, que tal vez fue una puñalada muy ligera, pero estuvo sangrando y sangrando y sangrando y sangrando hasta que se murió. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Sociedad de Naciones buscaba que no volviera a haber una gran guerra como la Primera Guerra Mundial, falló. Y falló en el momento en que la Sociedad de Naciones no le dio a todos los países del mundo la solución para poder conservar su paz. De tal modo que, por ejemplo, el caso de Hitler, que sube después de la Gran Depresión de 1929, a los pocos años, 1933, sube al poder en Alemania, y entonces él empieza a hacer un discurso muy, muy enfocado a tratar de que Alemania sea un país que sea completamente distinto al que perdió en la Primera Guerra Mundial. Y su ambición territorial lo hizo ir en contra de territorios de los países cercanos, no se diga de Francia, que la invadió en algún momento de la historia, y que el único país que se mantuvo al margen y que le ayudó quizá el mar para no ser inmediatamente presa de los alemanes fue Reino Unido, Inglaterra,
con Churchill, y a final de cuentas, pues el gran error de Hitler fue volver a cometer el mismo error de Napoleón. Napoleón tenía Europa en un puño y se le ocurrió ir a invadir a Rusia. El ir a invadir a Rusia le costó a Napoleón la gran derrota, principalmente porque los inviernos rusos solamente los aguantan los rusos. Y entonces en un invierno le voltearon la tortilla a Napoleón y todo el ejército francés, el mejor del mundo, quedó desperdigado. Alemania tuvo la misma ocurrencia y pensaron, nosotros sí los vamos a someter. Los sometieron un año, pero en un invierno los rusos le voltearon la tortilla y resulta ser que el ejército alemán se desperdigó, se deshizo completamente. Y desgraciadamente empieza la famosa desembarco de Normandía y entonces empieza la carrera para hacer de Alemania un sándwich. Por un lado venía el ejército rojo de los soviéticos, por otro lado venía el ejército aliado de Inglaterra y Estados Unidos y la resistencia de los países, principalmente la francesa, y entonces lo hicieron sándwich en Berlín. Esa es la historia por la cual se acabó la Sociedad de Naciones, porque la Sociedad de Naciones iba a evitar esa guerra, esa conflagración mundial de esos niveles y no lo pudo evitar. Al término de la Segunda Guerra Mundial se empieza a manejar la idea de una nueva Sociedad de Naciones, pero llamada Naciones Unidas. Y eso es lo que vamos a ver en un momentito más. Las Naciones Unidas tiene como los antecedentes la Sociedad de Naciones, obviamente, como no pudo resolver los problemas, a partir de 1941, principalmente enfocados en Inglaterra y Estados Unidos, se firma la Carta del Atlántico, a la cual también se llama a unirse a Joseph Stalin como representante de la República Soviética, de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y después de eso viene la Declaración de las Naciones Unidas en 1942. Pero hay que entender algo bien cierto. La Declaración de las Naciones Unidas es que las Naciones Unidas eran los países que estaban en contra de Alemania. Entiéndase, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, China, por los japoneses, y Rusia. Qué casualidad que son esas mismas 5 naciones las que controlan el mundo actualmente. ¿Por qué? Pues que los triunfadores son los que dictan la historia. Y la historia era la Declaración de las Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas no es todas las naciones que se juntaron, sino es al de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Esas son las Naciones Unidas. Ahora, en 1943, ya con Moscú liberado, se da la conferencia de Moscú, después se da en la declaración de Teherán unos pocos meses después la famosa reunión de Dumbarton Oaks. La reunión de Dumbarton Oaks en 1944 fue para arreglar todo lo económico, porque se sabía que la Segunda Guerra Mundial iba a causar destrozos a niveles megatrónicos. Y obviamente, en esa circunstancia, la reunión de Dumbarton Oaks fue de donde se emanó precisamente el grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial no es un banco, sino son 7 u 8 organismos internacionales que tienen diversas características. Por eso muchas veces que dicen, es que le ha de haber prestado a México el Banco Mundial, es un error, porque el Banco Mundial es un grupo, es como un grupo financiero. Y como el grupo del Banco Mundial, pues tiene su banco, pero también tiene otro tipo de instituciones económicas. Por lo tanto, sería muy tonto decir que nos prestaron del Banco Mundial cuando a lo mejor te puede haber prestado el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o la Corporación General Financiera Internacional. O sea, te pueden dar préstamos de tal modo que tienes que ser coherente en de que quién te dio el préstamo y para qué te lo dio. ¿Ok? Al respecto, pues, por ejemplo, hay una petición de los acuerdos que tuvo ahorita el CELAC, en el cual se dice que van a pedirle al Fondo Monetario Internacional que vuelva a entregar dividendos de los préstamos para reservas internacionales y que se dé la libertad, y eso está escrito en las declaraciones del CELAC,
que se le dé la libertad a los países de que lo utilicen como ellos quieran. Y vuelvo a insistir, o sea, para los que no escucharon esa conferencia, pues es como me siento como cuando a Juanito le pagaron la vaca con frijoles mágicos. Y lo peor, tú ibas a vender la vaca por dinero para comprar comida y a final de cuentas, pues ni comida ni los frijoles mágicos hicieron una plantota y fuiste a molestar al ogro y entonces pues una visión completamente distinta de lo que debías de haber hecho. Tal vez no hubiera pasado nada si hubieras ido a gastar el dinero en lo que te habían dicho, pero pues te regalan frijoles mágicos y tú quieres que salgan las plantas y causar el caos. Yo creo que eso no debe de hacerse. Después tenemos ya Dios Cortés levantó la mano. Dígame, Dios. Profe, ¿me podría explicar cómo funcionan los derechos especiales de giro? Es una moneda internacional que se creó después de que el patrón dólar y el patrón oro ya no funcionaron. Yo lo traté de manejar, me dice Mario que no es tan exacto, pero yo traté de manejarlo como ahorita las NUMAS, que también es una unidad monetaria que se cataloga como si fueran dólares, pero tú, por ejemplo, haces un contrato de un préstamo, si es un contrato de un préstamo importante, te lo calculan en UMAS para dolarizarlo y como el dólar pues no tiende a bajar, sino más bien a subir, pues que entonces te estés pagando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el devaluado peso pues en un momento dado puede ser muchísimo más alto el peso o se puede devaluar y se puede caer al piso. Por eso se crearon en este caso las sumas, en su momento las UDIs. Los derechos especiales de giro, esto es una especie de moneda que, que manejan en las reservas internacionales y esos derechos especiales de giro son, digamos, con, proporcionados y respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Entonces, haga de cuenta que tiene dinero. Lo que te dicen es, bueno, te vamos a dar tantos derechos especiales de giro para que lo metas en tu reserva. Aquí la posición de López Obrador es que, ¿para qué lo vas a meter en la reserva si están llegando un montón de remesas? Sí, ha habido un repunte de remesas, pero hay que entender que la gente se está sobando el lomo en Estados Unidos para poder mandar un poquito a sus familiares. Y las reservas que tú presumes, pues es lo que tú cobras de comisión por andar exportando los dólares y pagándolos en pesos aquí. De tal modo que tú no te estás esforzando por hacer crecer más la economía del país. Y las reservas, que para eso son los derechos especiales de giro, se guardan en dólares o en derechos especiales de giro, pero estos se tienen que poner a trabajar. O sea, generalmente los metes a invertir. Invertir en inversiones seguras, no los vas a invertir en una cosa riesgosa, porque acuérdense que los riesgos, pues sí, te pueden hacer crecer más el dinero, pero lo puedes perder también más fácil. Entonces, pues México, para poder tener reservas, lo que hace es meterlos en inversiones que puedan ser seguras, que lo pueda retirar pronto para hacer frente a alguna cuestión relacionada y, por ejemplo, que les paguen un poquito de intereses. Pero, pues, por ejemplo, cada vez que usted expide un cheque en dólares y lo expide para Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Se va a tener que cambiar el cheque en dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares? De las reservas. Entonces, pues el problema para tener la estabilidad monetaria es que tenga suficientes reservas. Para eso funcionan los derechos especiales de giro. No es tanto una moneda común y corriente. Ah, claro, los puedes monetizar si los cambias por una moneda dura, si los vendes y los conviertes en dólares. Pero no tienen una situación, es como un bono del ahorro nacional que pues vas a tener, o tú puedes tener un valor, pero los tienes que cambiar. Aquí los tienes que cambiar por moneda. Entonces, esa es la situación con los derechos especiales de giro. Gracias, profe. Órale, pues. La declaración de Yalta, que ya es prácticamente de las últimas en el, en el devenir de la Organización de las Naciones Unidas, para terminar ya en lo que es la determinación del documento, y tenemos la reunión de San Francisco y la Carta de San Francisco, que fue firmada en esa ciudad
en 1945, fue firmada en febrero y prácticamente para lo que es conocido hoy como el 24 de octubre, el 24 de octubre se celebra ya la primera reunión de las Naciones Unidas. Es del tercer viernes de septiembre, que es este viernes, o sea, por eso precisamente el maestro Rosales hablaba de que había hablado Biden en la reunión de las Naciones Unidas, son estas 4 semanas y se termina el 24 de octubre. Si alguien recuerda en la primaria, yo no sé si todavía lo hagan, pero a mí me tocaba una bandera, yo tenía que hacer una bandera de un país que me tocaba a mí y yo tenía que desfilar con la bandera el día que nos tocaba en la ceremonia de las Naciones Unidas. Ahí ponías tu palo de escoba con colores, con esos diures de colores brillantes y tu bandera, que siempre nunca me tocó la de México, siempre me tocó la de Kenia y puro país, así que decías, ay, Líbano me tocó alguna vez y me tocó también la de Kuwait. Entonces tú no quería que fuera la de México, la de Estados Unidos, pues no, nada más te tocaban puros países raros. Pero bueno, a final de cuentas, en 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas, reconocido ya internacionalmente. Y ese es prácticamente el último fin de semana. La Carta de San Francisco, decía yo, fue firmada en abril y en 1945, en octubre, el último país, digamos, que se considera fundador, Polonia, la firmó en octubre de 1945. Más de 50 países la fundaron, entre ellos México. Su día oficial es el 24 de octubre y sus principios son la igualdad soberana, la cual pues es un desgarriate porque no hay igualdad soberana, se cumple la obligación de cumplir los compromisos de la Carta, es decir, la obligación pacta sunt servanda, la solución pacífica de las controversias internacionales, la prohibición de amenaza o uso de la fuerza, la obligación de prestar ayuda a la organización, que esa es una situación muy importante, que se paguen las cuotas, pero la procuración de que los Estados no miembros respeten los principios de la Carta, que esa es una excepción al Res Inter Acta, y la prohibición de intervenir en asuntos internos de los miembros, salvo acciones que quebranten o amenacen la paz. La sede se encuentra en Nueva York. Se hizo un tratado para que Estados Unidos no se pudiera escapar en esta ocasión y que se pudiera poner la sede en Nueva York. Y ahí quedó. Creo que la única forma de poder lograr que Estados Unidos se quedara fuera poniéndole la sede en Nueva York, y ya poniéndole la sede ya no se pudo salir. De tal manera que por eso sigue siendo parte de las Naciones Unidas hasta el día de hoy. Diego Aracén, dígame, pero faltan 20 segundos. A ver, hágame la pregunta y se la contesto en la próxima sesión. Profe, ¿y la sede no se puede cambiar? No, fíjese que el tratado es muy claro, aunque hay un montón de ceremonias que se llevan a cabo en Austria, en Viena. Hay muchas ceremonias que se llevan a cabo en Viena, precisamente porque son parte de las Naciones Unidas y hay muchos organismos ahí. Bueno, así ya se me cortó el tiempo. Ahorita se va a cortar, nos vemos.